Secuestro de policías, ataques con bombas y nuevas fugas de prisión marcan la primera jornada en Ecuador tras decretarse el estado de excepción. La violencia en el país se agudiza después de la desaparición de su celda, del narcotraficante más peligroso del país. Conocemos de inmediato los detalles, la actualización de las novedades con Mauricio Ampuero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Efectivamente, horas de terror está viviendo Ecuador luego que se registraran ya los frecuentes motines en varias cárceles del país y el presidente se viera obligado a decretar el estado de excepción, incluso con toque de queda, y eso generó una seguidilla de hechos de violencia que durante la jornada ha implicado, o al menos se ha dado a conocer, la fuga de Fabricio Colón Pico, que es un delincuente sospechoso de conspirar contra la fiscal general de Ecuador. También estaba en prisión preventiva, se escapó, imputado también de otros delitos. Y también en Quito, dentro de la capital, en el norte de la misma ciudad, se registra un ataque con artefactos explosivos en contra de la residencia privada del presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. La propia víctima dio a conocer, reafirmó la veracidad de estos hechos que daban a conocer los medios de comunicación anteriormente. Hablábamos de esta fuga que se da a conocer esta jornada, pero todo este estado de excepción también se da por una frecuente situación de violencia, como la fuga, por ejemplo, de este narcotraficante, peligroso delincuente conocido como El Fito. Tras este estado de excepción se registró, pues bien, los policías, los militares salen a las calles y secuestran a los delincuentes, a 4 policías. Incluso se desconoce cuál podría ser la situación de estos agentes de seguridad que están secuestrados, porque los mismos criminales han publicado en las redes sociales vídeos donde hacen entender que algunos de ellos les habrían disparado a estos agentes. Todo esto acompañaba una situación de criminalidad preocupante en las calles, con decenas de coches, vehículos incendiados, además de mantenerse estos motines en varias cárceles, también situaciones de disturbios. Y claro, publicaban todo esto los mismos delincuentes en las redes sociales con imágenes altamente preocupantes. Clamamos a usted para que, por favor, usted, señor presidente, recapacite en cada una de sus decisiones y no se deje manejar con impulsos o falsas expectativas. Somos funcionarios, agentes de seguridad penitenciaria, o la carne del cañón, como quieran llamarnos. Estamos ahora mismo rogando que su accionar sea más cauto y, por favor, vele por nuestras vidas y por nuestra seguridad. Señor presidente, ponga mucha atención. No queremos ver policías, militares en la entrada del filtro 1, filtro 2, porque cada hora, cada 40 minutos, le vamos a matar un guía. De usted depende la seguridad de todas estas personas inocentes que pueden morir a través de que usted se quiera hacer el héroe. Gravísimo escenario. ¿Cuál es el planteamiento del presidente de Noboa? Claro, hacen falta políticas públicas, la ciudadanía bien sabe de ello, que está sufriendo los efectos en materia de falta de seguridad, le ha exigido numerosas veces a sus gobiernos y, bueno, el presidente Noboa, como parte de su discurso en su campaña presidencial, proponía esta medida polémica, barcos prisiones, pero de ahí a su efectividad es otra cuestión. También ha planteado la militarización de las fronteras, también de los puertos, recordar que es fuente del tráfico de drogas, la protección de las zonas urbanas que exigen una y otra vez los civiles y, por supuesto, cómo enfrentar este colapso dentro de las prisiones construyendo megacárceles al estilo de lo que se ha hecho en El Salvador. Incluso la misma empresa que edificó ese recinto penitenciario podría hacerlo aquí en un plazo de 10 meses. Recordar que las cárceles de Ecuador están colapsadas, son víctimas de estos motines y que lleva a hablar de un sistema fallido. Incluso los propios políticos que están en el poder reconocen que el sistema carcelario del Ecuador es fallido, que necesita una mejoría urgente. Claro, ahora, ¿cómo es que se ha llegado a esto que ha sucedido en el último tiempo? Justamente toda esta situación en torno a las cárceles
mucho da a entender cuál es el diagnóstico y cómo se debería enfrentar, porque los mismos criminales están operando, están detenidos, pero siguen operando en las cárceles. Por ejemplo, se ordenó desde esta cárcel el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Así se confirmó a través de la investigación, pero también otro suceso: los mismos grupos criminales siguen operando al interior de los centros penitenciarios, organizando atentados, ordenando a su brazo que está operando en las calles. También los grupos del narcotráfico, principal fuente de financiación de ese grupo criminal, de los grupos criminales, las extorsiones. Incluso se ha llegado a determinar que parte de la minería ilegal también estaría siendo comandada desde el interior de las prisiones. Por eso es que urge implementar estas políticas públicas para garantizar la seguridad de los ciudadanos de paz. Así es, y el terror mientras continúa. Muchísimas gracias, Mauricio, por toda esta exposición. Para la investigadora universitaria en temas de seguridad, Carla Álvarez, esta debilitación del Estado provocada por los últimos gobiernos generó la proliferación de las bandas criminales. Además, sostiene que la demora en la respuesta del gobierno permite que ahora el país parezca estar inmerso en una guerra. Una desinstitucionalización del Estado. Creería yo que esto es una de las cosas que hacen más particular el caso ecuatoriano, porque muestra claramente esta convergencia entre debilidad de las instituciones y crecimiento de la violencia y la criminalidad, a la desinversión, a la falta de presupuestos, a la falta de equipamiento, a la falta de personal adecuado, ya sea para hacer cumplir la ley, para imponer la justicia, para cuidar las cárceles o para dotar de otros servicios básicos y necesarios para la población. Este desmantelamiento del Estado pues, ha hecho nada más que permitir o abrir una puerta para que el crimen organizado, para que la impunidad reine en el país. El gobierno se ha demorado en tomar decisiones y producto de ello es que hemos vivido la violencia que tenemos. ¿Qué quiero decir? Pues el gobierno necesitaba tomar la ventaja sobre la inteligencia, por ejemplo, para prevenir las condiciones de violencia o los ataques que se iban a vivir, y no lo ha hecho. Entonces, bueno, hemos amanecido con el país en llamas, con Quito, la capital, con muchas explosiones. Otras ciudades también tienen carros incendiados, tienen policías secuestrados, muertos. Bueno, estamos viviendo como si estuviéramos en una guerra, ¿no? Y esto, en parte, es falta de la toma de decisiones adecuadas y del nombramiento de funcionarios que puedan prever esta situación.